Gracias te damos por la oportunidad que nos ha dado poder reunirnos en nuestros hogares para estudiar tu palabra y así de esa manera escuchar tu voz. Pero antes de abrir tu santa palabra, pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Pero más que entenderla, queremos que nos ayudes a ponerla en la práctica también. Perdónanos de nuestros pecados. Sé nuestro Maestro en esta tarde y acompáñanos para que juntos podamos aprender de tu palabra. Muéstranos el camino por donde debemos andar y capacítanos para amarte y obedecerte de corazón, Señor. Quédate con nosotros y bendice a nuestros hermanos y amigos y familia quienes nos acompañan en diferentes lugares. Que tu presencia se manifieste en sus vidas ahí donde están, Señor. Porque lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias, si tienen Biblia en la mano, en el segundo libro de Samuel, y en esta ocasión leeremos el capítulo 6 a partir del versículo 12 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 6 a partir del versículo 12 en adelante. Lean conmigo si ya lo tienen, dice la palabra de Dios. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La historia que hemos leído es interesante, y hemos escogido un personaje muy especial para nuestra meditación en esta ocasión, y de paso hemos titulado esta meditación de Un amor agridulce. Para hablar de Mical, que es el personaje de nuestra historia en esta ocasión, vale la pena recordar un poquito la historia, el trasfondo de esta historia para entender el contexto de la misma. Aunque quizá no conocemos mucho a este personaje, pero está relacionado con el personaje más conocido de la Biblia, y nos referimos al rey David. Pues bien, la historia, todo comenzó cuando David mató a Goliat. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Bien, con ese hecho, David se hizo famoso en toda la tierra y aún en todas las naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Y
el rey Saúl, quien gobernaba entonces, en vez de felicitar a David por haber librado al pueblo de Israel de los enemigos, comenzó a envidiarlo. A raíz de esa envidia, comenzó a perseguir a David porque quería deshacerse de él. Pero bien, de regreso a Jerusalén, donde se encontraba el palacio del rey, cuando Mical supo de este hecho heroico de parte de David, se enamoró de David. Pero David apenas venía del campo como un joven humilde y pobre, no se sentía digno de ser yerno del rey Saúl. Así que el rey Saúl, ya que lo estaba envidiando ya a David, porque había sabido también, supo de que el profeta Samuel lo había ungido como el próximo rey de Israel, ya que Saúl no duró mucho tiempo así obedeciendo a Dios. Tan pronto comenzó a reinar, se apartó de Dios. Así que quería deshacerse de David, entonces le ofreció a Mical, su hija mayor, como esposa. Y David dijo que no, que era indigno de ser yerno del rey. Bien, así que entonces el rey Saúl casó a su hija mayor con otro hombre. Pero bueno, Mical, la hija menor, seguía enamorado de David, de ese joven héroe ahora nacional. Entonces, ya que Saúl quería deshacerse de David, vio esto como una oportunidad para eliminarlo. Entonces, convenció a sus hombres platicar con David para convencerlo a él para que se casara con Mical. Bien, David siempre contestó con la misma respuesta de antes. Yo soy un hombre pobre, humilde, por lo tanto no soy digno de ser yerno del rey. Pero los hombres de Saúl lo convencieron. Le dijeron de que el rey no necesitaba la dote. Y entonces, como dote, Saúl le dijo que necesitaba solamente la vida de 100 filisteos, porque éste pensaba, los filisteos lo van a matar, así no seré yo el que tenga que mancharme mis manos para matar a David, sino que serán los enemigos. Pero para su sorpresa, David regresó triunfante después de haber matado a más de 100 filisteos. Pues bien, la boda se efectuó. ¿Se imaginan? Mical, la princesa, enamorada del joven David, quería que este evento sucediera. Y en fin, ocurrió el día del matrimonio, se casaron, pero nunca vio el futuro de que su casamiento con David iba a ser una situación difícil después, porque Saúl continuaba envidiando y odiando y celando a David y quería matarlo a él. Por eso, desde que David mató a Goliat, comenzó a perseguirlo porque quería matarlo. Así que ya ahora Mical y David ya tenían su propia casa, ya vivían juntos. Pero entonces Saúl, en su indignación por sus celos por David, mandó a sus oficiales a arrestar a David en su casa. Inmediatamente Mical se dio cuenta y así que le dijo a David, si no escapas por tu vida ahora, mañana amanecerás muerto. Y así, con la ayuda de ella, David escapó esa noche. Pero engañando así a los oficiales de su padre. Y entonces en la mañana siguiente los oficiales de su padre tocaron la puerta y preguntaron por David. Y ella, Mical, contestó que David estaba enferma.
pero ya David había escapado la noche anterior. Solo que, para engañar a los oficiales de su padre, puso una estatua, un muñeco sobre la cama de ellos, fingiendo que era David. Y los oficiales entraron en la mañana y vieron a una aparente persona acostada ahí sobre la cama. Y entonces no molestaron más, llevaron la noticia a Saúl y dijeron, David está enfermo. Y él enojado, ¿y por qué no lo trajeron? Tráiganlo, yo lo quiero matar, decía él. Y volvieron otra vez en la casa de David y para su sorpresa, David ya había escapado y era una estatua la que Mical había puesto en lugar de David. Con ello, enojó más a su padre. Toda esta historia ustedes la pueden leer a partir del capítulo 18 del primer libro de Samuel, el 19 y hasta el 25 también. Y entonces, Saúl, en su enojo, casó a Mical con otro hombre, así rompiendo cualquier vínculo que tenía con David. A partir de ese día, entonces, Mical ya nunca tuvo contacto, ya no pudo juntarse con David. David tuvo que vivir una vida huyendo de aquí para allá, salvando su vida de Saúl. Este matrimonio es una historia muy triste a la vez, porque para entonces, si vemos por el lado de Mical, Mical era una princesa, era una mujer, ni siquiera tenía la libertad de escoger qué hacer con su vida. Está bien, se enamoró, pero ahora, por culpa de su padre, que no estaba de acuerdo, porque David haya sido favorecido y bendecido y ayudado por Dios para ayudar al pueblo de Israel, para salvar al pueblo de Israel, y en sus celos comenzó a perseguirlo. Y eso fue lo que armó un gran problema, no solamente en la vida del reino, en todo el país, sino en la vida de su propia familia del rey. Pensemos en Mical, y ahora tiene que ser víctima de tanto sufrimiento. Es obligada ahora para casarse con otro hombre, quizá no lo amaba. Pero todas estas circunstancias, si nos damos cuenta, pues estaba fuera del control de esta mujer. ¿Cómo haría y qué haría esta mujer para salvarse de esas circunstancias que estaba enfrentando en su vida? Sabemos nosotros que Dios había elegido a David. Y miren, porque Dios estaba con David y donde quiera iba, le iba bien, dice la Biblia. Y ahora porque el rey tenía el poder en su mano, en vez de alegrarse porque haya alguien trabajando con él y para salvar a la nación, en vez de alegrarse, ahora permite que la envidia y los celos se apoderaran de él. Eso fue lo que lo llevó a él, a Saúl, a tomar decisiones equivocadas. Miren que nosotros no nos salvamos de todos los sentimientos que son naturales de nosotros, porque Dios nos creó con esos sentimientos. Muchas veces cuando nos vemos envueltos en circunstancias difíciles en la vida, en donde el egoísmo, los celos, la envidia, la ira, se manifiestan en nuestro ser. Y de por sí, en sí, todos esos sentimientos no son malos porque son parte de nuestro ser. Dios nos creó con sentimientos, pero ahora, lo malo consiste en que esos sentimientos que se despiertan en nuestro ser por las circunstancias que nosotros vivimos, si al apoderarse de nosotros y dejamos que esos sentimientos nos lleven a tomar decisiones equivocadas, ahí es donde estamos equivocados.
Pero en sí, somos seres sentimentales. Es parte de nuestra naturaleza reaccionar ante una situación y no está mal en que todos los sentimientos o alguno de ellos aparezcan en nosotros dependiendo de qué situación estamos viendo y viviendo. Así, la Biblia nos invita a que nosotros sometamos nuestras vidas a Dios para mantener bajo control todos esos sentimientos que nos quieren llevar lejos de Dios o por otros caminos. Saúl nunca pidió la ayuda de Dios para que Dios le ayudara a mantener bajo control esos sentimientos de celos y de envidia que sentía por David. Por eso no recibió ayuda. Y miren cuántos males podía haber evitado él en su vida, cuánto desastre podría haber salvado su propia vida si tan solo hubiese buscado a Dios en busca de auxilio para lograr un cambio en su vida. Pero no lo hizo. Así que, ¿cuánto necesitamos cuidarnos? No de los enemigos que están a nuestro alrededor, sino de nosotros mismos, porque quizá el peor enemigo no se encuentra lejos de nosotros, está metido dentro de nosotros. Tenemos que lidiar con nuestro propio corazón. Qué lección maravillosa nos enseña esta historia. Y miren que la princesa Mical ahora tiene que sufrir por los errores o por un sentimiento tan pequeño que bien podría haber mantenido bajo control Saúl con la ayuda de Dios si éste hubiese buscado la ayuda de arriba. Pero no quiso. Así que, bueno, a pesar de que este rey Saúl tan pronto comienza a reinar, comienza a desobedecer a Dios, sin embargo, todavía reinó como 40 años sobre Israel. ¡Qué problemas, qué desastre experimentó el pueblo! Pero bueno, esa es otra historia. El mismo pueblo quería un rey, pues ahí lo tenían, porque habían rechazado a Dios y querían copiar a las naciones paganas a su alrededor, pidiendo un rey, pues ahí tenían a su rey, querían ser como los demás, ahora a sufrir bajo el reinado de este ser que no quería someter su vida a Dios. Pero, qué triste. Este rey, con sus hijos, porque se entabló una batalla entre ellos y los filisteos en un lugar llamado Gilboa, Saúl finalmente cayó muerto con sus hijos, quienes lo acompañaban a la batalla. Y ahora la nación se divide en dos. David se encontraba en el territorio de los filisteos, inmediatamente se entera de lo ocurrido con Saúl, consulta a Dios a ver qué decisión debía tomar. Y Dios le dice que debería volver a su nación y vuelve a Judá. Inmediatamente comienza a reinar en Judá. Pero en el norte, allí estaban la mayor parte de las tribus. Y bajo el mando del comandante del ejército de Saúl, Abner, porque éste no cayó en la batalla donde murió Saúl y sus hijos, entonces Abner puso como rey a otro hijo de Saúl llamado Isboset. Pero dice la Biblia que este rey era muy débil porque dependía de Abner, el comandante del ejército. Entonces un día Abner decide unir las otras tribus del norte con David para reinar sobre toda la nación. Y fue a consultar con David y se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto, solo que le dice David a Abner: no vuelvas a ver mi rostro sin que me traigas
a mi esposa Mical. Ahora volvemos a la historia. ¿Se imaginan ustedes? Habían pasado mucho tiempo desde que Saúl había casado a Mical obligadamente con su nuevo marido. No se dice mucho de cómo vivieron, si fueron felices o no, pero al parecer Mical había encontrado un poco de tranquilidad y paz con el esposo después de tanta turbulencia que estaba experimentando e inseguridad desde que Saúl comenzara a perseguir a David, con quien se había casado de primero. Sin embargo, ahora, una vez más, Mical tiene que enfrentar otra situación fuera de su control. Porque después de haber hecho pacto Abner con David, ahora David ni siquiera esperó. Inmediatamente envió mensajeros a Isboset, quien reinaba en el norte, para que restituyera su esposa, Mical. Entonces Isboset mandó a llamar a Mical. Y otra vez, a través de Abner, arranca nuevamente a Mical, quien vivía ahora de manera tranquila con su esposo, y lo lleva de vuelta a David. ¿Se imaginan ustedes el drama? No registra mucho la Biblia con relación a cómo vivió Mical en esos tiempos, pero al menos se registra cuando Abner estaba llevando de vuelta a Mical a David. Dice el relato de la Biblia de que mientras llevaba a Mical a David, dice que el esposo le seguía llorando a Mical. Ahora, o sea que el hombre era feliz, estaba viviendo feliz con Mical. Quizá esto explica que Mical había encontrado un poco de tranquilidad, paz y felicidad con aquel hombre con quien su padre la había casado. Pero una vez más, ahora es usada para ser devuelta a David obligadamente. Miren, esta historia puede ser la historia de muchas mujeres. Mujeres que enfrentan situaciones difíciles en la vida. Situaciones que están fuera de su control. La grande pregunta ahora es, ¿por qué a mí, se preguntará usted? O aplicando este principio a todos nosotros en general, muchas veces nos vemos envueltos en situaciones que están fuera de nuestro control. ¿Cómo enfrentamos, cómo encaramos esas situaciones? En medio de esas situaciones es donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Y ahora, al menos en esta historia, podemos encontrar algunas razones por las cuales esta mujer estaba sufriendo, por los errores que su padre anteriormente había cometido. Pero quizá usted está sufriendo ahí donde está por errores que usted ha cometido, o es víctima de los errores de los demás, sin importar cuál sea la razón del por qué usted se encuentra en una situación triste en este momento. Yo tengo buenas nuevas para ti. Y aunque no entendemos las situaciones que enfrentamos, sabemos que Dios todavía tiene el control de las cosas. Dios todavía controla el universo. Dios todavía existe, vive y ve por sus hijos que vivimos en este planeta. Pero ahora,
Hay una razón principal, y es la lección principal que quiero destacar de esta historia, por la cual Mical sufrió bastante. Llegamos ahora entonces a la parte que leímos al principio de este estudio. Para entonces dice que el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos, que en sí era un símbolo de la presencia de Dios, se encontraba en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Porque antes de eso, David y toda la gente intentaron traer de vuelta ese cofre, símbolo de la presencia de Dios, a Jerusalén, pero algo hicieron mal y algunas personas murieron. Entonces David tuvo miedo y lo dejó en casa de este hombre. Pero después de un tiempo, toda la nación se dio cuenta de que el cofre en la casa de este hombre trajo muchas bendiciones y le hizo prosperar a este hombre en todas las áreas de su vida. Porque así debe de ser, mis queridos hermanos, porque ese cofre era un símbolo de la presencia de Dios. Si usted invita a Jesús a tu vida, todo tiene que cambiar, porque Dios es un Dios que está vivo y se interesa por tu bienestar. Y aunque suceden cosas, por supuesto, que no entendemos y no necesariamente la presencia de Dios nos va a traer todo lo que nosotros deseamos, porque generalmente nosotros queremos y deseamos cosas que no nos van a hacer bien. Pero Dios, quien conoce lo mejor para nosotros, hará llegar hacia nosotros lo que está bien para nosotros, lo que nos conviene. Y entonces la nación se dio cuenta de que la presencia de Dios trajo muchas bendiciones en la casa de este hombre. Entonces David dijo, vamos a tener que traer este cofre de vuelta a Jerusalén. Y preparó un lugar especial para poner la presencia de Dios ahí. Pero ahora, de la casa de Obed-Edom para Jerusalén, dice que fue un momento de gozo, no solamente para David, sino para toda la nación. En cuanto dieron unos pasos y no sucedió nada, nadie murió, significaba que Dios aprobaba el proceder de ellos o el traslado de su presencia a otro lugar, y sacrificaron sacrificios ahí para hacer fiesta. Y David en todo el camino dice que danzaba, brincaba de alegría hasta que entraron a Jerusalén. Pero algo ocurrió. Mientras entraban a la puerta de la ciudad, ¿quién creen que estaba observando a David? Mical. Ahí aparece otra vez. Desde la ventana allá arriba observaba el proceder de David. David se había despojado de su manto real y se había vestido de un efod de lino, una vestimenta especial que usaban los sacerdotes quienes servían en el templo. Así que brincaba, y cuando Mical vio a David de esa manera, dice que le menospreció en su corazón, tanto a David como su forma de expresar su agradecimiento a Dios o su forma de adorar a Dios. Así que, interesante. Ahora, la grande pregunta detrás de esta actitud de Mical es: ¿por qué reacciona ella de esa manera? ¿No debería haber estado feliz que finalmente volvió con el amor de su vida, con quien se casó, con la persona de quien estaba enamorada? ¿No debería estar feliz? Oh, ahora, todo había cambiado. Esta mujer tenía un pasado muy triste. Había sufrido mucho. Había vivido en peligros. Había sido arrancada por la fuerza de los brazos de David cuando recién se habían casado.
obligada a casarse con otro hombre a quien no amaba. Y ahora, tal vez podríamos decir, esta mujer tenía razón de ser amargada. Bueno, en parte podríamos decir que es natural que uno se entristece, uno cambie por los sufrimientos, por el trauma que uno carga desde años atrás. Pero la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, familia, nos muestra que todo puede cambiar, todo depende de nosotros. Y es la lección que quiero destacar de esta historia, cómo podemos cambiar la situación, o mejor dicho, cómo podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas. El sufrimiento es inevitable. Yo no puedo decirles, hermanos, sean felices, alegres. Es mentira, no hay sufrimiento, no hay necesidades. No, podría estarles engañando. El sufrimiento es real. Las necesidades llegan. Las enfermedades tocan la puerta de tu hogar, de tu vida, de tu casa. Y a veces cuando menos esperas, de repente enfrentas una situación difícil. ¿Y qué haces? Te pones triste, te pones a llorar y te preguntas, Señor, ¿por qué yo? Sí, el sufrimiento es real. Vivimos en un mundo de tristeza, de sufrimiento, de inseguridad. Pero saben, la palabra de Dios puede cambiarnos nuestra forma de ver las cosas. Por una parte, sí había razón de que esta mujer se comportara así, pero por otro lado no. ¿Y saben por qué? Porque ahora, ahí les va la lección principal que quiero destacar de esta historia, que nos enseña cuál es la piedra en la que tropezamos todos los seres humanos para que no cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de ver las cosas. Y es que yo me di la tarea de leer toda la historia de esta mujer y me sorprendí de un hecho, de que en ninguna parte de la historia, de su sufrimiento, de su inseguridad, de sus momentos de tristeza, de sus momentos difíciles, en ningún momento la encontré a ella buscando la ayuda de Dios. O la haya encontrado de rodillas clamando a Dios por ayuda, como lo hizo, por ejemplo, Nehemías. En un momento de necesidad buscó la ayuda de Dios, como lo hizo Esther. Con valentía, con la ayuda de Dios, enfrentó la situación difícil. Como Débora, una mujer que con la ayuda de Dios, en el nombre del Señor, fue a pelear contra los enemigos. O como una mujer cercana a la historia de esta mujer que probablemente vivió en el mismo tiempo, una mujer que quizá no mucho la conocemos en la Biblia, se llama Rispa. De hecho, fue concubina de Saúl también, probablemente Mical la conoció. Esta mujer no se quedó con los brazos cruzados cuando sus hijos fueron ahorcados, sino que se puso en ayuno, se retiró de la ciudad, ahí sobre el monte de la injusticia, ahí se quedó hasta que se hizo justicia con lo que se había hecho con sus hijos. Y dice que Dios bendijo la tierra a causa de lo que esta mujer había hecho. Pero qué triste que Mical, con ella no sucedió lo mismo. Saben, la vida a veces es tan sencilla de seguirla, porque todos venimos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó. Y entonces, si Él es un Dios existente, Él vive, Él está, Él observa lo que estamos haciendo, cuida de nosotros,
¿Por qué nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles tenemos que tropezar en la misma piedra de tropiezo al no buscar a Dios? Es el mismo error que cometen todos los seres humanos. Y a veces cometemos el error de solamente buscar a Dios en momentos de necesidad. Pero aún así Dios nos espera. Pero qué triste que Mical ni siquiera en momentos de necesidad buscó a Dios. Por esa razón se entregó a la tristeza. El resto de su vida fue triste y su final también fue triste. El último texto que leímos en el versículo 23 del capítulo que leímos, donde leímos su historia, simplemente lo menciona así: Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. No logró más que vivir una vida de sufrimiento. ¿Podría esta mujer haber cambiado un poco su historia? Y aunque quizá las circunstancias quizá no habría cambiado, pero su forma de ver las cosas habría cambiado. Porque lo primero que Dios hace no siempre desaparecer todas las circunstancias difíciles que nos acongojan, sino primero pone paz en nuestro corazón y tranquilidad. Entonces vemos las cosas de una forma diferente. Pero primero tenemos que buscar a Dios. No cometamos el mismo error de Mical y de muchos otros hombres. Dios te está esperando ahí, mi querido hermano, hermana. Yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu sufrimiento. Quizá tu historia no se asemeja a la historia de Mical. Quizá usted está triste por algún hijo que se ha ido de la iglesia o de la casa, por algún hijo que se ha hundido en los vicios, por la pérdida de algún ser querido. Quizá alguna enfermedad ha tocado tu vida. Yo no sé qué circunstancia estás enfrentando en tu vida en este momento, pero yo te invito a que como Daniel, como Esther, como Débora, enfrentes la vida de otro modo, que enfrentes las circunstancias, que encares los problemas en el nombre del Señor. Con Jesús todo cambia. Todo lo que tienes que hacer ahora, si en algún momento has estado luchando solo, ahora levántate ahí donde estás. Coloca tus manos en las manos del Señor. Deja que Él te levante, deja que Él transforme tu vida, deja que Él te perdone, deja que Él perdone tu pasado, deja que Él te guíe a donde quieres llegar, a la felicidad. Pero esto es imposible si sigues luchando sin Dios. Por eso en esta hora, mi invitación especial para ti es que devuelvas tu corazón al Señor Jesús. No importa dónde estés, no importa la religión que profesas, tu creencia. No estamos hablando de la religión de cambiar de iglesia, estamos hablando de vidas transformadas, de adquirir la paz en el corazón, la tranquilidad y poder dormir tranquilos, sin complejo de culpa, sin batallar para dormir por un pasado que no lo podemos olvidar. Pero solo es posible en el nombre del Señor Jesús. ¿Quieres venir y entregar tu vida al Señor en esta hora? Yo te invito para que te unas conmigo y oremos en esta hora. A la vez que yo esté orando por ti, sin conocerte ahí donde estás, tú eleva una oración al Señor. Haz un compromiso con Él. Dígale: Señor, me levanto. He cometido el error de Mical al no buscarte, pero ahora quiero levantarme. Ahora quiero enfrentar la vida de otro modo contigo. Y el Señor con gusto lo hará. Oremos.
Querido Padre, ahí a donde está ese hijo tuyo, esa hija tuya, manifiesta tu presencia, Señor. Yo no sé qué problema, qué situación está enfrentando ese hijo tuyo donde está. Levántalo, Padre querido. Perdónalo, perdónala. Haz que el pasado quede atrás y de aquí para adelante todo cambie. Así, Señor, ayuda a ese hijo tuyo que en esta hora está clamando por ayuda a ti. Por cualquier situación que esté enfrentando y que esté viviendo ahora, extienda tu mano de poder, levanta a ese hijo tuyo y, oh Padre querido, coloca tu paz en su corazón, tranquilidad, para que enfrente las situaciones de la vida de otro modo, en tu nombre pueda ser victorioso y victoriosa, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.